estaba conversando con Vladimir fuera de micrófonos y de cámaras sobre la forma en que se va el tiempo aquí en Costa Rica sin hacer nada. Las grandes obras y nada, todo se discute y se le encuentran problemas y resulta que nada camina. Entonces ponía el ejemplo del aeropuerto de Orotina. Va a ser, le decía yo que en mi criterio era no solo más viable, sino mucho más importante el canal seco de que se habla, que tiene tantos años de haber sido planteado por lo menos, y que no se hizo nada porque había 1000 observaciones de toda índole. Y lo cierto es que no se avanza. El país, yo creo, por lo menos, vamos a ver si estoy en lo cierto, que durante toda una época, tal vez anterior a la generación nuestra, las cosas caminaban, había menos resistencia, había más cooperación de los diferentes sectores para llevar a cabo una obra. En este momento el país ha crecido tanto en instituciones, todas las cuales hacen planteamientos negativos de las posibilidades de obra. Y entonces se hace prácticamente imposible caminar. Yo creo que, sinceramente, que aquí, que somos un país tan sísmico, debería haber un terremoto para arreglar, un terremoto administrativo para lo que planteó Otón. Es decir, hay una serie de duplicidades en entidades y tal, que para participar en un debate, en una discusión, son habilísimos, ¿no? Pero para cooperar en el desarrollo del país, están ahí sentados recibiendo ingresos y salarios, cuando son en realidad duplicaciones de los mismos esfuerzos. En fin, ahí creo yo que debería entrarse algún gobernante que los tenga bien puestos, porque va a despertar, claro, una serie de broncas, pero hay que hacerlo. Ese aeropuerto de Orotina, ¿desde hace cuánto se viene hablando de eso? ¿Por lo menos 10 años o 15? Ah, Sí, no más, sí, porque yo más. recuerdo que ya en tiempos, déjeme ver, ya en el gobierno de don Francisco Lich se mencionaba. Ya se habló, claro. Sí. Estábamos haciendo en ese momento el coco, como le decían antes. Sí, cierto, Sí, es sí. más, estaba apenas Estaba desarrollándose. desarrollando. Bueno, Y eso estaba fue desarrollándose la autopista y lo del coco fue en tiempo de Ulate. al Juan Santa María. Ah, claro. ¿Quién era presidente Ulate. en el 50? No, la Sabana la cerró. Ulate. No, Perdón. Claro, en tiempo de Ulate fue. Yo despegué. Ya me Vamos a ver, enredé. No, Ya vamos me a ver, enredé. espérate. La Sabana funcionó como parque hasta León Cortés. Sí, como aeropuerto. No, Hombre. así. Ah, bueno, Ahí era. ya estás, te fuiste a después las calendas griegas ya. desarrollaron el aeropuerto Sí, y después en los 60, a principios de los 60, se impulsan el aeropuerto aeropuerto actual del Juan Coco, Santa sí, María, sí. que le llamaban el Coco. Bueno, ¿verdad? en diciembre, Y la autopista también. en enero del 50, Entonces fue la primera en administración enero de del Figueres. 57 yo aterricé en el Coco. Sí, pero había toda una No, serie de... yo en el 58 yo salí de la Sabana, 57, Ah, no, 58. ya, Pues yo estoy hubo seguro volé porque muchísimo. yo regresé Yo salí a ya. Venezuela, yo en esa época. Mi regreso definitivo de Cuba se bueno. produjo en enero del Ah, 57. Y saliste del Coco. No, era regreso. Regresó. Bueno. Y la última vez que había despegado rumbo a Cuba Entonces yo había recibo en sido el 56, sí. 53. Ok. Y salí de la Sabana Sí, de sí. nuevo. Es Sí, decir, claro. Entonces, digamos, lo mío puede haber sido en el 56 y no en el 57, estamos de acuerdo. Pero, digamos, lo de Orotina se habla desde esa época, ese es el punto. No, Ah, todo el sí, tiempo. Sí. Vi- Es antiquísimo la idea de que había que enrumbar. Porque en este momento, alrededor de la idea del aeropuerto en Orotina, sí funciona todo un desarrollo logístico paralelo. Ya hay centros comerciales que se han venido desarrollando ahí, urbanizaciones y venta de lotes grandes que Sí, se están sí, haciendo claro. en esa zona.
Y lo están promoviendo justamente como, no, claro. como un incentivo de inversión hoy que se va a revalorar con la construcción del aeropuerto, ¿verdad? Y eso seguramente es va. curioso, ahora que lo decís de esa manera, estaba leyendo un comentario de un especialista sobre el tema de vamos a ver cómo es que le dicen, de las zonas urbanas degradadas. Y claro, habla de que hay más de 1.000 millones de personas viviendo en zonas urbanas degradadas en este momento en el planeta. ¿Pero qué son las zonas urbanas? Bueno, hay una definición. Sí, ya te puedes imaginar, la palabra dice... Sí, claro. Claro, algunas brutales como las que hay alrededor de ciudades de la India, en México, en fin. Pero habla de que en ciertos países que se supone que son primermundistas, los aeropuertos los construyen en zonas degradadas. Es decir, porque a nadie le importa que los pobres soporten el ruido. En serio, así lo pone y habla el caso concreto de un aeropuerto en Los Ángeles. Ahí lo describe la zona y efectivamente es... No, y además hay menos gasto para devaluaciones, para expropiaciones y todo Probablemente. eso. Pero aquí no tenemos zonas degradadas en ese sentido, porque el proceso urbanístico nuestro expulsa. Va sacando hacia afuera cada vez más a esas zonas degradadas. Sí. ¿Me explico? Sí. No, por eso, pero justamente. Aquí hay gente que puede no ver tugurios nunca, porque el desarrollo urbano los va tirando cada vez más para afuera. Sí. No es como en otras ciudades donde esa degradación, entre comillas, queda inserta en el desarrollo urbano mismo. Como en Brasil, en Río. Brasil, en Venezuela. Sí, en Venezuela. En todos lados. No, pero aquí aquí los van tirando hacia afuera, ¿verdad? La bolsa que tenemos ahí por la pista, ahí por el periódico La República, esa zona, ¿cómo se llama? Que quieren hacer la autopista ahí. Eso es lo último que queda en tugurios visibles aquí en San José. Sí. Visibles. Visibles, sí, claro. Lo demás es hacia afuera, los van O tirando sea que hacia afuera. Entonces, en Orotina, más bien están repoblando en este momento, o intentando poblar, con procesos urbanísticos por negocio, de cierto nivel económico claro. que está paralelo al aeropuerto. Claro, eso es. ¿Verdad? Sí, no, eso de Orotina para mí es tan viejo como idea que ya está en el horizonte de mi Es que memoria. la resucitan de vez en cuando, la idea. Y la otra era la segunda pista del aeropuerto Juan Santamaría, porque ya habían expropiado ahí una parte, ¿no es así? Sí. Entonces estaban por hacer una segunda pista, pero eso parece que no arranca. O no hay un interés porque si el aeropuerto de Orotina lo quieren hacer, no van a tener interés de meterle una segunda pista al Juan Santamaría. Pero sobre el de Orotina y el Juan Santamaría, que están a pocos kilómetros de distancia, urge hacer el aeropuerto internacional del sur, urgiría hacer un aeropuerto internacional de Limón que no esté a la par de la playa por los tsunamis y por todas las inundaciones, porque ahora eso es visible, que tendría sentido hacer un aeropuerto que está incluso casi a 1 metro para abajo del nivel del mar ahí. Está pegado ahí. No, por eso, pues ahí cualquier es que inundación... subió la costa. ¿verdad? Bueno, subió 1 metro. 1 metro. Sí, por eso, pero de todas maneras, al revés, un tsunami ahí arrasa con todo. Sí, Entonces, claro. De pronto, a la larga habría que pensar hacerlo más adentro. Bueno, y es que los tsunamis están de moda. En nuestro tiempo no existían, nadie hablaba de un tsunami, nadie sabía. Que no se hablaba de ellos, pero que... No, pero... Los japoneses siempre han hablado. Sí, Sí, es un bueno, concepto porque ahí japonés. sí, claro. No, de ver la palabrita. Sí, claro. Que por cierto ahora en español se escribe sin T. Tsunami. Sí. ¿Cómo? Sin T. No, yo estaba acostumbrado a escribirlo con T. Sí, claro. Tsunami. Y se Tsunami. podría seguir escribiendo así siempre. Pero, pero ahora lo corrigen en las columnas. Sí, claro. Le quitan la T. El corrector. No te tsunami. No, sí. Sí, pero bueno, De lo que no se habla, me parece a mí, es un aeropuerto en la zona norte. En la zona norte. San Carlos, en esa zona. Ahí nadie A se la habla. par de la carretera
de Atrocha. No, ahí están la haciendo trocha una mocha. pista La en San trocha Ramón, San mocha. Carlos, San Ramón, Alguien San me dijo Carlos. el otro día que nosotros habíamos bautizado la trocha mocha, yo no me acordaba. Ah, sí, sí, Cuando sí. se quedó, La trocha mocha. dice que nosotros aquí fuimos los que lo Yo bautizamos. no sé si fue que la bautizamos o que cogimos el apodo alajuelense que le habían puesto. Yo pero no en sé. todo caso, sí. Pero yo no me acordaba. No, pero ahí están con el proyecto más bien de la bautizaron carretera. a la Ahí están con carretera esa, la trocha mocha. Ahí están con la carretera San Ramón, San Carlos, por la fortuna. Ay, no, Y la otra de Zarcero, creo que era hasta arriba. Y está la más arriba donde cobran un peaje simbólico ahí, voluntario, entrando a Ciudad Quesada. Sí. Ya, ya tienen 30 años de estar cobrándole y no hay carretera. No, y le paralizan y vuelven y que están en 100 metros que no avanzan. Bueno, increíble. sí, claro, yo me acuerdo del pasado. ¿Y esa por donde carretera? estaban haciendo zanjas para hacerla. Sí, y sí, después sí. Volví años después y seguí igual. Seguían. Y de Ciudad Quesada y a Zarapiquí es una zona preciosa y tiene buena carretera, pero una carretera chiquitilla, para 2 carriles, digámoslo así. Ahí podrían tirarse una superpista con toda la pata y sería muy Está bonito el para proyecto, habilitar esa pero zona. no pasa el proyecto. Bueno, está con los chinos, ahora esperemos Claro. que avance eso. Si eso funciona, pero no. Aeropuertos. Hay que preocuparse porque, de acuerdo con los planes de Trump, a China la van a aplastar. Entonces, si gana Trump, aplastan a China y no Planes tenemos Trump. ningún proyecto de eso que funcione. Entrarían los rusos porque Trump parece que sí está interesado en aliarse con Putin. Sí, Y son Putin muy hasta lo amigos. Se han felicitó y hecho- todo. Porque Putin lo elogió. Lo vio, sí. Empezando, claro, sí, claro. Se Y tiraron entonces, besitos mutuamente. Fue cuando empezaron a temblar de miedo los lituanos, ¿viste? Sí, claro. Estaban pensando en ese beso ruso, de pronto Putin dándole un beso a Trump. Uno En podría la trompa, pensar, en la trompa. En la trompa. uno podría pensar que ahí puede ocurrir que Putin sea más, ¿cómo se llama? Menos Putin. No, más, ¿cómo se dice? Más listo de lo que algunos piensan, porque ese es pensar, si Trump llega al poder, Estados Unidos se hace leña y es lo que a mí me conviene. Digo, uno claro. nunca puede saber qué hay detrás de las orejas de alguien que tiene poder, ¿verdad? Y que es inteligente. Esa es la Bueno, otra. sí, bueno, hay que suponer que no está ahí por todo. Sí, no. Pero Que la sabe verdad en la es- que está. hay mucho con los que tienen el poder, uno tiene que pensar siempre que es inteligente o malo o ambas cosas. O perverso. Bueno, Más que malo. inteligente, perverso o ambas cosas. Sí, Es que por lo general esos inteligentes son perversos y ambas cosas. Ese es. Entonces, cuando se quejan de que fulano de tal poderoso, pero de los de verdad, no los poderosos esos que los eligen por 4 años y tienen que andar luego viendo a ver en qué se emplean. No, esos que son poderosos de verdad. La historia de la humanidad está llena de esos y han hecho cosas terribles y sin embargo hasta monumentos le hacen, ¿verdad? Sí. Cuando usted piensa, por ejemplo, en Alejandro Nevsky, Carlos Magno, y Sigue siendo la historia de los poderosos. tienen, y los Catalina poderosos, pero la de los que tenían las manos manchadas de sangre como... Catalina la Grande. Catalina la pucha, enorme, que ¿ah? eso sí. No, Oiga, la reina Victoria, Sí, no. Ay, Sí, peor todavía. Claro, Sí. claro. Yo conocí Creó una colección de piratas. 1966, 67, finales de 66, principios del 67. Yo estaba metido ahí en Limón, siendo estudiante, estábamos haciendo una trocha para promover una invasión de tierras. Ahí estábamos nosotros. Pero en ese periodo, viviendo ahí en Limón, que estuve como 2 meses, no me acuerdo cuánto, conocí casas de negros que tenían una foto de la reina Victoria en la sala, Claro. y se sentían súbditos ingleses Pero oíme, perdón. Sí, bueno, y eran lógico. de Perdón. origen jamaiquino, algunos de ellos de origen jamaiquino, estamos de acuerdo, Oíme. pero se sentían súbditos de esa vieja negrera, Así es, esclavista, así es. etcétera. Pero oíme, Narcotraficante. hasta la administración Ulate, Claro, de la guerra del opio. hasta la administración Ulate,
cuando era el onomástico de la reina, todo Limón estaba lleno de banderas porque eran súbditos británicos. Con don Otilio, que les facilitó que se hicieran costarricenses y tal, entonces cambió, pero eran súbditos británicos. La época mía que me acuerdo, eran puros súbditos. Sí, era impresionante la cantidad de banderas británicas en el onomástico de la señora. Sí, es que se celebraba. Puchica. Sí, era Inglaterra. Bueno, en el cuerpo diplomático celebran el día del cumpleaños de la reina. Sí, Bueno, claro. la reina, pero de la de ahora. Bueno, pero de todas las reinas. Ahora y en o la de hora los de reyes, nuestra o de los muerte. reyes, cuando son reyes. Eso me No recuerda. es el día, no es el Salvo día de la el- independencia, es el día del Sa- cumpleaños del rey o de la reina. Salvo de los Reyes Magos. Un día que vine. Que dice que no eran ni 6 reyes. de enero. No eran ni reyes, ni magos, ni tres. Era el 6 de enero, digo, el 6 de enero, que ese día claro. nació mi mamá, era como mi mejor regalo, el Reyes Magos. Claro, Claro. Una vez me bajo yo en el aeropuerto de Santa María, venía yo de Canadá, era rector. Pues yo soy el rector que menos ha viajado, consta. Ahora que están de No moda. viajaste tanto como nuestro presidente. No, ni siquiera, no, el rector que menos ha viajado, y lo digo aquí porque en la agencia de viajes que se tienen, los de ahora. Pero vea, el asunto es que llego yo, ¿verdad? Y hago la fila esa que hacen los costarricenses para entrar a Costa Rica otra vez. Y entonces, en la otra fila, que también era de ticos, estaba una joven dama que era empleada de la universidad en un puesto secretarial, no me acuerdo dónde. Y me saluda muy afablemente. ¿Qué tal? Y entonces la consabida pregunta, ¿de dónde viene don Fernando? Entonces, yo me hubiera costado decirle Guapiles, pero hubiera sido muy grosero. Entonces, digo, no, de Canadá. Ah, yo vengo de Inglaterra. No, bueno. Sí, Inglaterra. No sé por De qué. Inglaterra. Cuando estamos ahí recogiendo las valijas, me di cuenta que venía de Bahamas. Entonces, ¿cómo se confeccionan las... ese es el mito de los ingleses, de los jamaicanos. Sí, claro. Que eran Claro. ingleses. Es el cuento de las estadísticas, un dato mata otro dato. Ahí fue Canadá versus Inglaterra. Sí, claro, porque yo Inglaterra mata a Canadá, tome pa. yo pude haber dicho Quebec o no sé qué, pero no, se me ocurrió decir Canadá porque... No, pero está bien ¿Cuánto decir tiempo Canadá, pero estuviste vos en en la Europa? mentalidad era Inglaterra aplasta. Sí, residía a en Canadá. 4 años. 4 años. No, 5, perdón. ver, 1 en también. Holanda y 4 en Tamaño Bélgica. tiempo en Bélgica, sí. Más unos meses aquí, unos meses allá, pero... Holanda y Bélgica. Sí, pero esas estadas, la gente decía estadías, y nuevamente don Alberto me corrigió, estada, no es ¿Cómo, estada. cómo? Yo decía estadía, y me corrigió estada. ¿Quién era ese? Don Alberto ¿No? Cañas. Ah, bueno, sí. Ahora ya Volvieron a la estadía. academia Aceptó se estadía. dio. Es como... Sí, estada. sí. Perdón, para terminar, que esas estadas así por un tiempo en el exterior, Estancias. estancia, está más bonito ese. Estancias. Sí, sobre todo en una estancia. Pero es que... A la distancia. En esa para que época rime. había un Sí, problema claro. con estancia. Por, Era más acepción para decir Sí, sí. parte de un complejo habitacional, de una casa, por ejemplo. Sí, claro. No, todo eso. Y No, claro, pero, ya eso oíme, sea para liberado. terminar la frase, lo que yo quería decir es que de veras, esas estancias, para darle gusto aquí a Vladimir, en el exterior, más o menos prolongadas, ayudan muchísimo para obtener una mayor claridad mental de nuestra posición geográfica y de todo eso, ¿verdad? Uno, cuando está muy metido aquí, en este charral, entonces no distingue, ¿verdad? Así cree que todo es... Yo me acuerdo... depende. Sí, depende de qué. Si uno pone el globo terráqueo así Ah, sí, redondito, claro. ¿verdad?
y uno pone a Costa Rica arriba. Es lo más lindo. Y ahí, Sí, claro. ahí estamos sobre todo el mundo. Sí, sí, y es claro. una belleza ver Claro. el globo terráqueo así desde Costa Rica, uno tomando Costa Rica las en el lugar del distancias. polo. Exactamente, tomándonos las distancias para todos lados. No, pero es que es como una si cosa, fuéramos el ombligo del mundo. es una cosa interesante. Es que Yo nadie hace conozco- ese ejercicio, pero es un ejercicio muy bonito. No, pero hay Sí, un sí, programa, sí, hay claro, un y programa sobre todo de poner líneas. Hay, Sí, sí, hay claro. un programa de computación que vos coges y decís, pones Estambul, y entonces te sale Estambul en el centro y ves a Italia ya. Sí, 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 sí. Y después Moscú, Alajuela, y entonces ves a Alajuela en el ombligo del mundo. Como Se le debería salió ser. el chauvinismo. Está bien, está bien. No, pero sí, tenés eso de razón, Costa pero Rica es una belleza. Yo Sí, una sí, vez lo sí, hice, sí. es una cosa. Ahora, si existe el programita este, vamos a buscarlo para entusiasmarnos más. Sí, sí. Yo recuerdo que ese programa lo vi por primera vez cuando todavía tenía una computadora portátil, era como algo raro. Y fui a una gira por allá por el norte de Estados Unidos, en Inglaterra. Y llegué a un college donde era obligatorio tener computadora para los estudiantes. Y entonces me acuerdo que el profesor daba la clase y a la salida los muchachos metían un disquete. No tomaban apuntes porque llevaban la Claro. y una de esas lecciones era ese programa y entonces fue muy divertido. Sí, claro. Que escogía Reykjavik y entonces Sí, los sí, irlandeses claro. eran los reyes del mundo, ¿verdad? Sí, Entonces sí, todo el claro. mundo- Sí. No, pero es un buen ejercicio para quien nos oye y nos ve, que Y, se entretenga. Y es muy bonito. me Sí, contaron claro. que a un argentino el programa se les trabó en Buenos Aires. Así que hay que No llegó ni a aterrizar. Córdoba. No llegó ni a la ciudad de Córdoba.